Gloria a Cristo Jesús. Y nosotros nos vamos a preparar para que Dios hable a nuestra vida en el día de hoy. La verdad, le quiero pedir que preste mucha atención al tema de hoy. Es muy importante para nuestra vida espiritual hablar de lo que vamos a ocupar en este día. Bendito el nombre del Señor. Quiero comenzar en Isaías capítulo número 6, por favor. Abra su Biblia. El libro del profeta Isaías, capítulo número 6, versículo número 1. Isaías 6:1. Dígale al Señor, habla mi vida, Señor, para que yo reciba tu palabra en mi corazón y pueda amarla, porque solo amando la palabra puedo obedecerla. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una vez más, solo el uno. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Te pido que nos ayude, Señor, a recibirla, a entenderla, para poder, Señor, conocerla y aplicarla a nuestra vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Quiero hablar precisamente de lo que sucedió en el capítulo 6 del profeta Isaías, cuando se nos habla del llamamiento que Isaías tuvo. Yo creo que el llamamiento siempre es muy importante para todos nosotros. Si algo yo he visto en mi caminar cristiano es que la gente quiere servir a Dios. En su corazón hay una llama encendida, hay un propósito. Creemos que Dios nos ha dado un llamamiento y nos ha dado un propósito a cada uno de los que estamos aquí. Y cuando hablamos del llamado de Dios, que es de lo que vamos a hablar en esta tarde, estamos hablando, hermano, de una convocación de parte de Dios para la vida del hombre, para que el hombre pueda realizar algo. O sea, Dios quiere hacer algo en la tierra, pero quiere usar a cada uno de nosotros. Todo llamamiento que Dios hace a cada uno de nosotros, le puedo asegurar que es diferente. Todos los llamamientos que Dios hizo en la Biblia, entre diferentes hombres que sirvieron a Dios, usted sabe que hubieron casi 45 autores diferentes en la Biblia que escribieron en un periodo aproximado de 1500 años. Y ninguno de ellos son iguales. Ningún llamamiento para ellos fue igual. Siempre Dios llama de una forma personalizada. Ahora, si eso es así y yo entiendo que Dios me llama, entonces estoy hablando de que el llamamiento que estoy teniendo es un llamamiento divino, es un llamamiento celestial. Dios, el Dios que hizo todos los cielos y la tierra, me está llamando con un propósito específico. De tal manera, mi querido hermano, que si el llamamiento es celestial, si el llamamiento es divino, Dios espera una respuesta correcta a lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios está esperando una actitud correcta de cada uno de nosotros, porque muy fácil es decirle a Dios, Señor, yo quiero servirte, Señor, úsame, ¿verdad? Ese es el anhelo de todos. Pero hay un momento en que Dios está llamando o Dios va a llamar a tu vida y tú tienes que entender, hermano, que si esa respuesta que tú le das no es la correcta, el llamamiento que Dios te está haciendo podría ser un llamamiento frustrado. Podría ser un llamamiento en donde habría, hermano, desánimo en la vida de la persona. Dios no quiere que los llamamientos que nos hacen estén llenos de frustración. Dios quiere usar a personas que entendamos que el llamado es de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esto en nuestra mente, de que el llamamiento es de parte de Dios, que es un llamamiento divino, entonces le diré que en la Biblia encontramos muchos momentos en los que Dios llamó a hombres comunes, a hombres corrientes, hombres que no tenían nada especial, bendito el nombre de Señor Jesucristo, a que hicieran labores poderosas. Personas que no tenían nada especial, los vemos haciendo cosas
increíblemente poderosas, porque Dios los llamó y porque ellos supieron en su momento obedecer a Dios. Hay un llamamiento que Dios está haciendo, hay un llamamiento que Dios hace. Y eso no solamente impactó la vida de las personas que obedecieron a Dios, no solamente impactó la vida de la generación de esas personas, sino que impactó a otras generaciones. Y es más, le puedo asegurar que nos sigue impactando a nosotros. Aunque han pasado los años, han pasado las generaciones, hermanos, nosotros seguimos impactados por la vida de hombres y mujeres que supieron obedecer a un llamado de Dios y que siendo personas corrientes, sencillas, comunes, pudieron realizar hechos poderosos. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hoy vamos a hablar del profeta Isaías, un profeta mayor, un profeta que Dios se levantó. Cuando le menciono a Isaías, cuando le hablo de este hombre, le estoy diciendo que hablaremos no solamente de la persona de Isaías, sino que específicamente nos vamos a enfocar en esta tarde en el llamamiento que Dios le hizo. Porque muchas veces hablamos de las personas y no hablamos de la forma en que Dios los llamó. ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces, para empezar, le comentaba yo a mi nieto Jacob hoy que el llamamiento tiene un momento de activación. El llamamiento existe en nuestra vida. El llamamiento lo puso Dios. El llamamiento lo tenemos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya tenía un propósito para tu vida. Pero hay un tiempo, hay un momento, cuando esa asignación tiene que ser activada. El llamamiento tiene una activación. En capítulo 6 de Isaías, versículo número 1, llegamos a ese momento, cuando Dios iba a activar el ministerio de Isaías, cuando iba a haber un momento de activación. Ahí donde se nos dice el año que murió el rey Usías, Dios cuando vio la visión. Los teólogos de hoy en día tienen dos versiones. Unos dicen que el llamamiento de Elías sucedió entre los primeros 10 años de la muerte de Usías. Y el otro dicen que fue inmediatamente. La Biblia no dice exactamente cuándo fue, pero sí nos dice que Dios lo llamó. Y aquí es donde, mi querido hermano, en realidad encontramos el llamamiento de Isaías a ser profeta. O sea, antes de ese momento, él no era profeta. Sino que a partir de ese momento entra un llamamiento de parte de Dios en Isaías, que hoy conocemos como el profeta Isaías. Cuando el llamamiento, hermano querido, llega a la vida de cada persona, le decía hace unos momentos, es diferente en cada uno de nosotros. Le puedo asegurar que como me llamó a mí el Señor, no lo ha llamado a usted. Yo le puedo asegurar que como el Señor ha llamado a otras personas, no me llamó a mí. De tal manera que cada uno es llamado en forma muy personal. A veces es un llamamiento repentino. Llega así de repente, que tú estás en tu vida diaria, estás en tu día a día y de pronto Dios te llama de una manera repentina y otras veces sucede en una forma muy lenta. Lo cierto es que a todos Dios nos va a llamar en algún momento. A todos Dios nos va a demandar algo que puso en nuestra vida para que nosotros lo realicemos en el momento en que Dios lo establece. Entonces podemos tener el mismo llamamiento, pero le puedo asegurar que no todos pasaremos por el mismo proceso. No existe un proceso estándar de formación. No existe. Dios nos forma a todos en forma diferente. Dígale a su hermano, Dios te va a formar como Dios quiere. Lo que le estoy diciendo es que Dios tiene un proceso para cada persona. Escúcheme bien. Hay un proceso de Dios para cada uno de nosotros. Ha habido un proceso de Dios para cada uno de los hombres y mujeres que nosotros leemos en la Biblia. Y el que determina el tiempo del cumplimiento es Dios. En otras palabras, yo puedo tener un llamamiento, pero si yo comienzo antes de tiempo, no va a ser un llamamiento que Dios respalde. ¿Me está entendiendo? Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Así es que no se trata del que quiere, de quien corre, sino que Dios tiene misericordia. No podemos empezar algo en el tiempo nuestro sin tomar en cuenta a Dios. Ni podemos atrasarnos cuando Dios nos está haciendo el llamamiento. Entonces hay una pregunta que debo hacer y es, en esta hora, ¿cuántos aquí quieren servir a Dios? A ver, levante la mano los que quieren servir a Dios. Si usted se da cuenta, la mayoría, por no decir todos, queremos servir a Dios. Y esto me lleva en esta tarde a decir algo que será de ayuda para ti que quieres servir a Dios.
Y número uno que tienes que aprender es, nunca confundas el llamamiento con una carga. Una carga es una carga y un llamamiento es un llamamiento. Cuando Dios te hace el llamamiento que tú estás anhelando tener, no lo confundas con una carga. Cuando el llamamiento que Dios te hace se confunde con una carga, si se te hace difícil, óyeme, no estás en el proceso o no estabas listo o es un llamamiento prematuro. Eso no lo va a determinar el hombre. Entonces, mi querido humano, no confundir la carga y el llamamiento. ¿Cuál es la diferencia? Un llamamiento es una convicción personal. No me va a convencer a alguien. Yo no voy a comenzar un ministerio pastoral, ni evangelístico, ni misionero, ni de maestro, porque alguien me está aconsejando que lo haga. Porque ve en mí aptitudes que yo puedo tener. Dios no se fija en eso. Acuérdense que Dios mira los corazones. Dios mira las intenciones. Y es más, Dios ya tiene establecido el propósito. Si aquí hay misioneros, Dios ya los tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si aquí hay pastores, Dios ya los tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si aquí hay maestros, Dios ya los tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted no va a ser un pastor porque yo lo pongo de pastor. Va a ser un pastor fracasado si usted hace eso. ¿Me está entendiendo? Porque no es algo que yo voy a determinar. Yo no le puedo decir a usted, hermano, es que yo siento que usted tiene un llamamiento pastoral. Eso lo hace mucha gente, ¿verdad? Yo siento que tú tienes un ministerio. Yo no puedo sentir nada. El que tiene que sentir es usted. El que tiene que sentir esa pasión es usted. El que tiene que buscar de Dios el momento para que esto se active es usted. Yo no lo puedo activar por usted. Nadie lo pudo activar por Isaías. Él tuvo que tener un momento de encuentro con Dios. Él tuvo que tener un momento cuando Dios le reveló esto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo tengo yo el convencimiento? ¿Cómo puedo tener yo el convencimiento personal? Ahí es donde entra en acción el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Acuérdate que el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si Dios tiene el propósito de trabajar contigo en su obra, Dios va a hacer algo con el Espíritu Santo. Dios va a tocar tu corazón. No te va a dejar en paz. No vas a poder dormir. No vas a poder comer como cuando estás enamorado. Solo que no va a ser de fulano o de fulana. Va a ser de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él te va a poner ese convencimiento. Y aunque todos traten de detenerte en el momento en que Dios lo active, esto va a funcionar. Porque no lo detiene el hombre, ni tampoco lo inicia el hombre. Esto lo inicia Dios y lo termina Dios en el momento que lo quiere. Entonces, si comienzas antes de tiempo va a ser solo una carga, diga una carga. ¿Y qué es una carga? El momento cuando yo soy sensible a través de mis emociones para cubrir una necesidad. Entonces usted siente una carga por fulano, siente una carga por sutano. El hermano está pasando por una necesidad y tengo que ayudarlo. Yo siento una carga por él. Nuestros sentimientos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Cuando es una carga, yo trato de dar solución al problema. Pero cuando es un llamamiento, la solución no la tengo yo, la tiene Dios. Esto es bien importante. Ser sensible a una necesidad, hermano, no necesariamente implica que está siendo llamado a trabajar en la obra. Hay gente que puede ser sensible a la necesidad de alguien sin ser pastor. Hay alguien que puede ser sensible a la necesidad de una persona, hermano, sin ser un misionero, sin ser un predicador, simplemente somos sensibles. Vemos el dolor en alguien, somos sensibles. Esa es la sensibilidad que tenemos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando tú tienes un convencimiento firme de que fuiste llamado, la convicción va a determinar tu persistencia. Cuando estás convencido, vas a persistir. Aunque tengas obstáculos, vas a persistir. Aunque traten de frenarte, vas a persistir. Aunque el mundo se te venga encima, vas a persistir. Porque tienes un llamado que viene de parte de Dios. Y te vas a enfrentar a la adversidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eso quiere decir que vamos a experimentar momentos difíciles, momentos complicados, cuando vamos a decir, yo solo sé que Dios me llamó, y es todo.
pero las cosas no te están yendo bien. No sé, Dios me llamó. Si usted se da cuenta, los que fueron llamados por Dios, a nadie le fue bien. Tuvieron que esforzarse. Es más, con excepción del apóstol Juan, yo les decía que los 11 apóstoles restantes murieron trágicamente. Fueron asesinados, fueron masacrados. Las cosas no son fáciles. Cuando tú tienes un llamado, tienes que luchar contra todo y persistir, bendito el nombre de Señor Jesucristo, porque si, dígale a su hermano, si tú no estás convencido, dígale, si tú no estás convencido, vas a vivir momentos de desánimo. Cuando un hombre de Dios no está convencido, se va a desanimar por todo. Todo lo hace frágil. Parecen cristianos de cristal. Un estornudo mal dado y los quiebra uno. Desanimado por cualquier cosa. Y no solo el desánimo, el desaliento. Gente que dice que tenía llamado y que yo no puedo, que la iglesia, que no me ayudaron, que los hermanos, que me dieron la espalda. Te podrá dar la espalda a todo el mundo, pero cuando tienes un llamado, Dios nunca te dará la espalda. Dios abrirá camino delante de ti en el nombre poderoso de Cristo. Cuando no hay una convicción del llamamiento, te vas a sentir frustrado, porque vas a comenzar cosas, hermano, que vas a tener todo el buen deseo que se realicen y nada te saldrá bien. Y después de la frustración que llega, cuando hay un llamamiento, cuando hay una carga y no un llamamiento que viene de Dios, cuando no tengo convencimiento, viene el retiro, hermano, la renuncia. Mejor dejo, cierro la obra. Ahora soy evangelista, ya no soy pastor. Hermano, oren por mí, ¿por qué? Porque voy a volver a abrir la obra. Entonces vemos gente tan variable, gente que abre y cierra iglesias, hermano. Yo sé que vamos a enfrentar problemas fuertes, serios, terribles, pero Dios está en medio de nosotros. Dios está con nosotros, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Entonces Dios toma un momento específico ante una necesidad específica. Cuando hay una necesidad específica, Dios tiene un tiempo específico. ¿Para qué? Para llamar a hombres y mujeres para realizar una misión específica. Dios no va a llamar a cualquier persona a realizar una obra. Hubo un Moisés, hubo un Daniel, hubo un Elías, hubo un Eliseo. ¿Me entiende, Juan? No podemos hablar de que hubieron miles de Moiséses, miles de Elías, miles de Isaías. No, para una misión específica Dios va a levantar a un hombre o a una mujer específica. Lo que le estoy diciendo es que Dios toma un momento específico ante una necesidad específica. ¿Cuál era la necesidad específica de Israel? Ser liberado de la cautividad egipcia. Dios levantó un momento específico. Llama a un hombre específicamente. Un hombre que fue preparado desde niño. Un hombre que específicamente Dios guió al palacio de Faraón. Específicamente fue desechado de Faraón. Fue exiliado y específicamente llegó a la casa de Jetro. Específicamente tuvo encuentro con la zarza ardiente porque había algo específico que Dios tenía para él que tenía que realizar. Pero si usted se da cuenta, todo tiene un tiempo específico. Moisés no se adelantó. Nunca se adelante usted a hacer aquello que siente en su corazón como una llama ardiente hasta que Dios permita que ese momento sea activado. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para lo que tengo que hacer. Diga conmigo, yo fui escogido antes de la fundación del mundo para la misión que tengo que realizar. El asunto está que usted no sabe cuál es la misión todavía. Pero sí sabemos que fuimos escogidos por Dios con un propósito para una misión. Dios coloca un kairos en nuestra vida. Cuando le digo que Dios coloca un kairos en nuestra vida, Dios está colocando un tiempo en nuestra vida. El kairos es el tiempo de Dios. El cronos es el nuestro. Entonces nosotros entendemos que hay un kairos sobre nuestra vida. Hay un momento específico. Cuando hablamos del kairos en nuestra vida, estamos hablando del tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto, diga el tiempo perfecto. Es como cuando las hermanas cocinan y meten, hermano, a cocinar algo, a veces le sale crudo y a veces le sale quemado. ¿Verdad?
A veces le sale con poca sal y a veces le sale salado. Así es todo. Pero un chef, una persona que sabe cocinar, coloca un termómetro, coloca todo y sabe el tiempo exacto y perfecto para que aquel corte sea lo mejor. Y usted diga, qué bien está hecha esta comida. Es que ocupó el tiempo perfecto para cocinar, ocupó los ingredientes correctos y perfectos para hacerlo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del tiempo de Dios, estamos hablando del tiempo perfecto, porque el tiempo nuestro, que es el crono, echamos a perder las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque solamente el tiempo perfecto de Dios es el que nos deja ver cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Diga conmigo, Dios tiene planes para mi vida. Entonces, ¿cuándo se decretó de parte de Dios tu llamamiento? Estoy hablando de un decreto de Dios. Dios es el que decreta. El decreto de Dios llegó a tu vida, hermano, cuando estabas en el vientre de tu madre. Desde ahí te escogió Dios. Él te formó. Decretó que iban a ser un niño o una niña. La persona que usted ve a su lado fue un niño o fue una niña. Ahora nos ve personas respetables de tercera edad, pero fuimos niños. Y en ese tiempo se decretó lo que Dios tenía para nuestra vida. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. Pero aunque se decretó en el vientre de mi madre, se activará en el momento que Dios quiera. Entonces mi vida se activó cuando yo tenía 30 años. Yo no sé cuándo se va a activar en su vida. Eso quiere decir que pasé 30 días de mi vida sin tener el encuentro con Dios que me activara. 30 años que viví perdidamente, como David, hermano, como Moisés vivió perdidamente los primeros 40 años de su vida. Y luego vivió en el desierto otros 40 años, hasta el momento en que Dios activó en la vida de Moisés la misión que tenía. Ahora, esto es bien interesante y importante. Preste mucha atención, hermano. Si usted trata de activar su llamamiento, si usted trata de activar su deseo de servir a Dios, solamente va a hacerlo de una forma inmadura. Va a tener un llamamiento inmaduro porque no está activado por Dios. Diga, no está activado por Dios. Solamente yo quiero hacerlo, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay personas que tienen ministerios que están llenos de inmadurez. Personas que tienen ministerios, que tienen el buen deseo, hermano, de hacer las cosas, pero son personas inmaduras, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Simple, están tratando de ponerlo antes de que sea activado por Dios. Están tratando de ser ministros antes de que Dios esté activando en sus vidas el propósito, a la vez lo que Él vive. Ahora, mi querido hermano, Dios no necesita que nadie le ayude. Diga conmigo, Dios no necesita que nadie le ayude. Nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, hermano, si tú sabiendo que Dios no necesita ayuda de nadie, si tú sabiendo que Dios no necesita que nadie le ayude, y aún sabiendo eso, estás tratando de hacerlo, estás tratando de conseguir realizar aquello que siente en tu corazón sin ser activado por Dios, esto se va a convertir en la vida de aquella persona, escuche bien, lo que voy a decir es muy fuerte, en un aborto espiritual. Hay muchas personas que espiritualmente son abortadas porque están tratando de que nazca algo antes de tiempo. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cuando una persona está en estado de embarazo, hay un proceso, en ese proceso se está formando una vida. Dios está bendiciendo la unión de unas personas. El amor de aquellas personas se manifiesta con el nacimiento de un niño. Pero ese niño, hermano, o esa niña, si tratamos de que nazca antes de tiempo, podría ser un aborto. Cuando hablamos espiritualmente, existen los abortos espirituales. Personas que sí tienen un llamamiento, personas que sí pueden servir a Dios, pero están queriendo hacerlo antes de tiempo. Espere a que Dios active en su vida ese llamamiento.
Espere que Dios active en su vida. Aprenda a esperar, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que ese Dios que lo llamó es el mismo Dios que le puso una fecha y una hora para activar el sueño que Dios tiene en tu vida. Dios tiene una hora, tiene un día, una fecha preparada para que tú inicies, hermano querido, el servicio que Dios quiere que realices para la gloria de su nombre, pero no trates de hacerlo antes de tiempo. Isaías en el capítulo 55, del versículo 8 al 11, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mire lo que dice aquí, la forma en que nosotros pensamos las cosas no es la forma en que Dios lo piensa. Lo que pensamos es correcto, pero en el tiempo incorrecto. ¿Sí me explico? Versículo número 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Para que la palabra de Dios, que ha determinado que tu vida sea próspera, que tu vida sea bendecida, debes de esperar a que sea Dios mismo el que active la semilla que está en tu vida. Debes de esperar que sea Dios el que lo active. ¿Me está entendiendo? Tiene que esperar. Yo sé. Al principio dijimos, ¿cuántos quieren servir a Dios? Todos queremos servir a Dios. Ahora, aparte son los dones que menciona 1 Corintios 12, los que ayudan, los que ministran, todos estos son dones de servicio. No estoy diciendo, bueno, como Dios no ha activado mi ministerio, yo ya no hago nada aquí hasta que Dios lo active. No, estamos hablando de llamamiento, estamos hablando de ministerio, estamos hablando del propósito de Dios en tu vida. Entonces Dios tiene que activar esa semilla, hermano, para que haya cumplimiento en mi vida. ¿Por qué? Porque si no, vamos a cumplir mis pensamientos. En el versículo 8 dice que los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. Y si yo no permito que la semilla se active, si Dios no activa ese llamamiento, lo que voy a cumplir son mis pensamientos, no los pensamientos de Dios. Voy a andar por mis caminos, no por el camino de Dios. Porque es mi idea, es mi deseo, es mi propósito. Entonces yo tengo que esperar a que Dios active. Yo tengo que esperar a que Dios haga y cumpla el propósito de mi vida. Yo no me puedo anticipar a eso, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo no quiero hacer mis pensamientos, quiero que los pensamientos de Dios tengan cumplimiento en mi vida. Yo no quiero caminar mis caminos, quiero que los caminos de Dios sean puestos delante de mí para que yo pueda transitar por ellos. Entonces, mi querido hermano, lo que tengo que hacer es iniciar lo espiritual poniéndolo en lo sobrenatural. Alguien me llamó a la radio y me dijo estas palabras. Pastor, la palabra sobrenatural no existe en la Biblia. Y dije, efectivamente, la palabra sobrenatural no existe, tiene razón. Pero usted me está diciendo que la palabra sobrenatural no existe en la Biblia y yo le digo a usted que tiene razón, no existe en la Biblia, pero la palabra Biblia tampoco existe en la Biblia. Entonces, hermano, cuando hablamos de lo sobrenatural, aunque no existe en la Biblia, estamos hablando de que nosotros sí leemos que Pablo le dice a los corintios, por ejemplo, cuando llega a los corintios dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Eso pone al hombre en un plano de lo natural. Lo natural es el ambiente en que nosotros nos movemos y vivimos, pero pone a Dios en un plano sobrenatural, porque los pensamientos míos son en el ámbito natural, los pensamientos de Dios son en el espiritual. Y Pablo dice, el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque para él son locura. Entonces las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Lo que le estoy diciendo es lo que le mencioné, que tenemos que empezar por lo espiritual, exponiéndonos a lo sobrenatural, que es lo que sucede en Isaías capítulo 6, versículo 1, cuando dice, hermano, Isaías, que sus ojos vieron algo sobrenatural, vieron algo totalmente sobrenatural. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Será natural ver eso?
¿Será natural para usted ver a Dios sentado en un trono? ¿Será natural para alguien ver eso? Eso es algo sobrenatural. Está por encima de la razón, está por encima de la lógica, está por encima de lo que mis pensamientos me pueden llevar. Entonces, mi querido hermano, el versículo número 2 dice que por encima estaban los serafines. Y dice que cada uno de los serafines tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra será llena de su gloria. Y el versículo 4 dice, hermano querido, que los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Eso fue una visión de gloria. Diga conmigo, una visión de gloria. Esto tiene que estar por encima de lo natural. Entonces, lo espiritual tiene que confrontarse con lo sobrenatural. ¿Por qué espiritual? Porque Dios trata solamente con los espirituales. Dios no va a tratar con una persona que está en la carne. Dios va a tratar con aquellos que están en el espíritu. Y es por eso que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, mi querido hermano, todo llamamiento tiene que iniciarse con lo espiritual. Diga conmigo, todo llamamiento debe iniciarse con lo espiritual. ¿Por qué razón, pastor? Simple, porque Dios es espíritu. Dios va a tratar con mi espíritu. Dios va a tratar en mi vida. Tiene que ser espiritual porque viene de Dios. No viene del hombre. No viene de nadie más que de Dios. Y Dios es espíritu. Es por eso que cuando llega el tiempo de Dios, Isaías, en el versículo número 1, en un instante, en un momento, algo repentino cambia su vida. Cambió totalmente Isaías. Me está diciendo, pastor, que lo cambió eso totalmente. A partir de ese momento, Isaías fue un hombre diferente. A partir del momento en que Dios activa su ministerio profético. A partir de ese momento, hermano, Dios hace cambios en la vida de Isaías. Yo antes predicaba algo equivocado, porque yo antes decía, cuando Isaías dice ahí, siendo un hombre de labios inmundos, yo decía, ¿cómo siendo profeta puede decir que era de labios inmundos? Es que hasta ese momento no había sido profeta. Yo estoy aprendiendo, hermano, porque aquí todos aprendemos. Estoy aprendiendo que hasta ese momento Isaías no había sido profeta, sino que en el capítulo 6 se inicia su ministerio profético. Y es por eso que Dios tiene que transformarlo. Dios tiene que cambiarlo. Cuando comienza tu ministerio, Dios va a transformar tu vida. Va a cambiarte. No vas a ser el mismo. No vas a ser la misma persona. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dígale a su hermano, tiene que haber un cambio. Y ese cambio va a ser repentino. Hay cristianos espirituales, carnales y medio carnales. Los carnales con la palabra de Dios comienzan a cambiar a medio espirituales. Pero cuando viene una activación de parte de Dios, son transformados a espirituales. Y es cuando la gente comienza a decirle, de verdad que Dios lo cambió. De verdad que ahora es diferente. Como un apóstol Pablo, que fue transformado por el Señor después de ese encuentro con Cristo. Ahí se activó la vida de Pablo y se desactivó la de Saulo. O sea que Dios nos cambia en una forma repentina, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Isaías ahora en el capítulo 6, versículo 1, es expuesto al plano sobrenatural. Cuando comienza a ver lo sobrenatural, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que comienza a ver, hermano, la falda del Señor descendiendo. Deja de ver en lo físico y comienza a ver en lo espiritual. Cuando usted entra a ese llamamiento, comienza a dejar de ver en lo físico
Ya no ve la actitud carnal de la persona, ahora lo ve espiritualmente. Ya no ve esa actitud que le quiere hacer daño, ahora usted le da amor y lo perdona. Usted está en una actitud diferente, bendito el nombre de Cristo, porque Dios transforma la vida de las personas. ¿Y qué es lo que Dios permite? Entonces, que Dios le permite a Isaías que comience a ver lo sobrenatural. Deja de ver lo físico. ¿Qué era lo físico? Lo que había en el altar, estaban los cuernos del altar. Estaba ahí, hermano, todo el mobiliario que se usaba en el altar, pero no estaba lo que estaba viendo, sino que Isaías comienza a ver al Señor sentado en un trono alto y sublime. Nadie miraba eso, solo lo miraba Isaías. Cuando Dios te da un llamamiento, te da una visión, y cuando te da esa visión, vas a ver cosas que nadie va a ver, vas a ver momentos tan especiales a donde Dios te va a meter. Dios te va a llevar a una dimensión de gloria. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tú vas a poder ver la gloria de Dios que cubre toda la tierra. En otras palabras, somos expuestos a la verdad, hermano. En la vida hay mucha mentira, mucho engaño, mucha falsedad. Acuérdate que alguien dijo que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que vemos tan espirituales son espirituales. Hay demonios que se disfrazan de ángel de luz. Y nosotros no podemos ser engañados. Necesitamos ver con los ojos del Espíritu, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Si tú hoy vas a recibir un llamado de Dios, en el tiempo de Dios vas a comenzar a ver lo sobrenatural y sus grandes verdades, porque Dios te va a exponer frente a ello, así como expuso al profeta Isaías. Antes del capítulo 6, usted no encuentra a un Isaías que esté viendo la gloria de Dios. No encuentra a un Isaías, hermano, que esté recibiendo el ministerio profético, bendito el nombre de Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que usted va a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Usted va a ver las cosas como nadie las ve. Va a amar como nadie ama. Va a perdonar como nadie perdona. Va a comprender como nadie comprende. Va a sufrir como nadie sufre. Porque no solamente el ministerio tiene cosas que nos van a hacer sentir bien. Vamos a pasar por luchas y pruebas terribles. En tus debilidades, hermano, es donde vas a ver la activación del poder de Dios. Cuando la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Usted está en problemas, usted está en dificultades, hermano. Y le quiero ser bien honesto, vamos a quitarnos la máscara, hermano. Vamos a quitarnos la máscara. Usted está en un problema, usted está en una dificultad. Y yo le digo a usted, hermano, diga el débil, fuerte soy. Usted dice, soy fuerte en el nombre de Cristo. Pero ahí está el problema. Porque necesita ser activado a lo sobrenatural para decir, soy fuerte en el nombre de Cristo. Y entonces usted va a recibir de Dios lo sobrenatural. Se va a dar cuenta que verdaderamente hay algo que Dios le está dando que sobrepasa la visión física, que sobrepasa el momento de sufrimiento, de pena, de carga, de dolor. Es cuando Dios se manifiesta en tu vida, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Es cuando tú en la enfermedad vas a ver obrar milagros, porque hay activación de parte de Dios. No podemos decir solamente Dios dijo, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso se lo dijo a los apóstoles, que tuvieron un ministerio apostólico, hermano, que fue activado por Jesucristo mismo. Hoy hay personas que dicen, sí, la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y el enfermo no se sana. Porque hay un momento en que Dios tiene que activar esta verdad. Hay un momento cuando Dios va a activar, y cuando Dios lo activa, el que está orando, el que impone la mano, ni siquiera se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Ni siquiera sabe, hermano, lo que está sucediendo. Porque es Dios el que está haciendo aquello. No tengo que hacer uso de la palabra. El Señor no dice que oremos, que soltemos una palabra. Él dice, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Muchas veces usted ha puesto la mano sobre alguien, hermano, ha orado y no ha sucedido, la persona ha partido a la presencia de Dios. Es el propósito de Dios. Pero lo sobrenatural se activa, como cuando, por ejemplo, llega el profeta y se acuesta con aquel niño, le pone sus manos sobre sus palmas, su boca sobre su boca, y el niño resucita. Cuando llegaban los apóstoles y decían a los muertos, resucita en el nombre de Cristo, y se levantaban. Cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió.
Cuando toca al hijo de la viuda de Naín y aquel ataúd se abre y se levanta aquel que venía muerto. Es cuando se activa la gloria de Dios, hermano. Es cuando la gloria de Dios fluye. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se activa el poder de Dios en tu vida, en los momentos de crisis vas a ver moverse tu fe. Porque ¿para qué quiero yo la fe en un momento en que no tengo crisis, hermano? ¿De qué me sirve a mí la fe cuando tengo el refrigerador lleno? Tengo pagadas todas mis deudas y tengo $100,000 en el banco. ¿Para qué quiero yo la fe? Donde tú necesitas la fe es cuando el dinero en el banco se te acaba. Cuando te dicen esa cuenta del contrato que le íbamos a dar, ya no se le da y tú tienes ahí empleados que ya contrataste y firmaste contratos con ellos y tienes que pagar. En momentos de crisis es cuando uno tiene que decir, en el nombre de Cristo, ahora pongo mi fe en acción, no me faltará nada, porque mi Dios así lo ha dicho. Pero en esos momentos de crisis, cuando comenzamos a comernos las uñas, hermano. Si yo reviso aquí uñas, voy a encontrar a muchos que tienen uñas. Es que estoy nervioso, es que estoy tenso, se las muerden, ¿verdad? Yo pasé por eso mucho tiempo, muchos años, hermano. Pasé por eso. Yo ya pastoreaba y pasé por eso y me dijo tu mamá, mi nuera, es chiquita, pero es de esas. Y me dijo, hermano, dije, sí, mi hija. ¿No le da vergüenza cómo tiene los dedos? Dios mío, yo dije, en ese momento dije, pues yo soy un hombre de Dios. Soy un hombre que amo a Dios. Dije, ¿cómo es posible que yo pueda estar así? Y yo no me enojé con Ana. Le dije, mija, gracias. Gracias porque Dios te usó. Y no es un asunto de pena, de nervios, de crisis, de problema. Dije, no más en el nombre poderoso de Cristo. Las penas, los problemas, las crisis, ahora los voy a presentar delante de Dios. Voy a comenzar a ver al Dios de lo sobrenatural. Voy a comenzar a ver al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace. Hermano querido, comenzó un mover en mi vida y por eso le digo, cuando se activa la palabra de Dios en tu vida, cuando comienzas a vivir lo que no es vivida, tienen que haber lo que no es vivido, tienen que haber cambios en tu vida. Dígale a tu hermano, tiene que haber cambios en su vida. Ahora dígale, si te comes las uñas, no te las comas más. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que lo sobrenatural, diga lo sobrenatural, expone la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que ser expuesto en lo sobrenatural. Tú podrás ver un cambio en la persona que está a tu lado, pero eso no es la gloria de Dios, es el testimonio de la persona. La gloria de Dios me expone a lo sobrenatural. Si tú no eres expuesto a lo sobrenatural, el desánimo te va a atacar en cualquier momento. Entonces tú expones a los que te rodean las manifestaciones de Dios en tu vida. Ponte a pensar, ¿qué mira la gente en ti? ¿Qué es lo que mira la gente en ti? ¿Qué miran en tu casa en ti? ¿Miran al hombre fuerte de fe? ¿O miran al hombre frágil que se quiebra con todo? ¿Qué miran en ti, mujer, tus hijos, tu esposo? Esa ayuda idónea fuerte. O la mujer que se quebranta y que solo chillar y chillar y chillar es en su vida. ¿Qué es lo que ven en nosotros? Porque muchas veces nos refugiamos en el llanto, en el enojo, en la ira, en el pleito, en el desacuerdo, porque nos sentimos impotentes, porque no podemos resolver nada. Y comenzamos a cuestionar a Dios, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué yo paso por esto? ¿Por qué? Como que fueras el más espiritual del centro de avivamiento. Como que fueras aquel hombre o mujer que pasa 4 y 5 horas orando y ayunas 3 días por semana. Y aún así, hermano, ¿por qué?
porque no oras, porque no ayunas, porque no buscas de Dios, porque vienes al culto sin deseos de alabar a Dios, porque cuando vienes al culto te estás durmiendo, porque el hambre te está lastimando, porque quieres que terminemos temprano. Dios no va a mostrar su gloria a una persona así. Dios va a mostrar a una persona su gloria cuando tú tienes hambre, porque a veces tenemos hambre, hermano. Nuestro cuerpo necesita nutrirse. A veces estoy aquí en el púlpito y quisiera un pollito asado. Pero digo, no, en el nombre de Cristo es más importante que dé el pan de vida, es más importante que comparta la palabra del Evangelio, es más importante. ¿Me entiende, mi querido hermano? Pero si no buscamos a Dios, queremos ver su gloria, Dios no te va a exponer a su gloria. Dios no te va a exponer a lo sobrenatural. Por eso lo que ves es carne y carne y carne. Y cuando vemos carne y carne y carne, tiene razón al decir, yo no quiero ir a la iglesia porque hay pura carne veo. Si estás en la carne. Si tú tienes que estar en lo espiritual para ver lo espiritual, hermano. Si tú estás en el espíritu, el carnal no te va a afectar. Tú estás en el espíritu y veniste a adorar en espíritu y en verdad. Veniste a adorar al Dios Todopoderoso. Entonces, mi querido hermano, Dios quiere confrontarte contigo mismo. ¿Me está entendiendo? No es un confrontamiento que vamos a tener con fulano, sultano, mengano. Es contigo. Es contigo, hermano. No es que la ventana esté sucia, es que los lentes que cargas puestos están sucios. Muchos cargamos nosotros el problema y lo queremos encontrar en otros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo número 5, capítulo 6 de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mire cómo era él y con quiénes se juntaba. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí hay un confrontamiento con él mismo. Nosotros cuando tenemos una activación del llamado de Dios, lo primero que va a hacer Dios es confrontarte contigo mismo. Cuando te confronta contigo mismo te vas a dar cuenta, hermano, de que los problemas no están en los demás, sino que están en ti. Mira, es ahí cuando te confrontas contigo mismo, cuando Dios te confronta contigo mismo, cuando eres expuesto a los